Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde de hoy miércoles. Estamos prácticamente cumpliendo un año desde el momento en que se hizo el lockdown aquí en Puerto Rico, un año desde que estuvimos en ese estado de alerta y continuamos todavía en diferentes niveles de estados de alerta para continuar cuidándonos en medio de todo el proceso. Aún faltan personas de vacunar, faltan algunos detalles, pero aquí estamos y hemos visto el amor de Dios abrazarnos fuertemente, hemos visto su fidelidad cuidándonos en todo este proceso. Yo personalmente he podido vivir experiencias extraordinarias en su presencia, porque este ha sido un año donde hemos aprovechado para conocer un poco más a Dios, su gracia, su favor y sobre todo su fidelidad en medio de todos los procesos y todo lo que hemos tenido que enfrentar. Y hay algo que le compartía a nuestra bella congregación el pasado domingo, que hoy te quiero compartir porque ministró a mi vida también, basado en un libro de devocional, Forsaken, de Ken Costa. Pero esta parte, esta paginita, por decir así, esta única página, ministró a mi vida profundamente y yo te lo comparto. Puede ser porque ya hayas vivido este proceso, porque lo estés viviendo o porque desde ahora te puedo compartir que probablemente vivirás procesos de tristeza, de pérdidas, por diferentes razones. Pero lo que quiero resaltar es el amor de Dios, la fidelidad de Dios, cómo Dios está ahí presente en nuestras vidas. Él dijo en su palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y quiero hablarte en esta preciosa tarde de los por qué de la vida. Esa pregunta que todos en algún momento nos hacemos. Pues dice la palabra del Señor en Marcos 15, versículo 33 al 39, estoy resumiendo nada más. Dice así: al mediodía la oscuridad se apoderó de todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó a viva voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban cerca oyeron esto, dijeron: escuchen, él está llamando a Elías. Alguien corrió, llenó una esponja de vinagre, la puso sobre una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero otro le dijo: déjalo en paz, vamos a ver si Elías lo baja de la cruz o viene a socorrerlo. Con un fuerte clamor Jesús exhaló su último suspiro y en ese momento la cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y cuando el centurión que estaba allí delante de Jesús vio cómo murió, dijo: ciertamente este era el Hijo de Dios. Este hombre era el Hijo de Dios. Así que considerando la escena de aquel momento tan terrible, tan fuerte y cuán devastadora pudo haber sido para Jesús esa experiencia de separación. Y cuando hablamos de esa experiencia de separación, de acuerdo a la percepción humana, allí estaba el ser humano, Jesús el humano. Y muchas veces, de acuerdo a la percepción de lo que estamos viviendo, viendo, evaluando y por ende sintiendo, porque lo que sentimos es una respuesta de lo que percibimos a nuestro alrededor. Y ahí estaba él percibiendo el ataque, el rechazo, la traición, los golpes, el menosprecio, el vituperio. Y más aún ahí en la cruz, mis amados, quedémonos en esa escena. Ya él había orado en el Getsemaní, claro que había entregado su voluntad al Padre,
pero es importante entender exactamente ese momento. O sea, ¿cuántas veces no le hemos dicho al Señor, hágase tu voluntad? Y unos cuantos días más adelante, cuando se va agudizando la situación, también por lo que vemos humanamente, por lo que evaluamos humanamente, por lo que percibimos humanamente, aún habiendo entregado nuestra voluntad al Señor, aún habiéndole dicho, Señor, hágase tu voluntad en esta situación, ¿cuántos no nos hemos sentido abandonados? ¿Cuánto no nos hemos sentido, Señor, no estás escuchando mi oración? Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y ahí vemos a Jesús, ya había expresado en el Getsemaní, hágase tu voluntad, no como yo quiera, sino como tú lo has establecido. Pero humanamente, ahí en la cruz, en el momento crucial, hace esa pregunta. Pero es importante, la Biblia lo registra, y para mi vida ha sido de bendición que la Biblia registre que aún habiendo entregado su voluntad al Padre, Él haya hecho ese clamor, porque me refleja a mí, porque me representa a mí, representa mi humanidad. Es difícil para nosotros concebir una separación. Quizás pudiéramos comparar con la separación de un niño con su padre. Quizás pudiéramos, los que vivieron en el inicio de esta pandemia, la separación de ese ser querido en esa sala de emergencia, en ese hospital sin poder acompañarle y solamente recibir un cadáver. El que pudo recibirlo por lo menos para tener ese tiempo, aunque sea de minutos, y hacer esa despedida y ese cierre, porque muchos otros no tuvieron esa oportunidad. De ahí salían directamente a la cremación. Entonces, ese dolor profundo, ese sufrimiento que quizás experimentaste durante este año, o probablemente lo estés experimentando, y no necesariamente por el COVID, sino por pérdidas de diferentes razones, separaciones. Ahí estaba Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es una de las preguntas que más resaltan en la historia de la humanidad. En uno de los momentos más difíciles de entender en la vida de Jesús, no solo nos permite vislumbrar una dimensión emocional de su sufrimiento, ese sentimiento de abandono, sino también la dinámica relacional de la cruz. Repito, relacional de la cruz. Esa es la única parte en los evangelios donde Jesús ora y no se dirige al Padre. Dice, Dios mío, cuando sus oraciones eran, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Padre, oro a ti. Cuando le enseñó a los discípulos, cuando oren, oren así: Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero aquí es donde único registra una oración donde él no usa el término Padre. Dios mío, es la expresión de Jesús. Y la pregunta que resalta es ¿por qué? Y es precisamente lo que te quiero decir en esta hermosa tarde, los por qué de la vida. ¿Por qué? Esa sola palabra resuena en cada población humana, en cada época, en cada nación, en cada tribu, en cada familia que alguna vez haya existido. A través de la experiencia de cada persona en el planeta Tierra que alguna vez haya vivido. ¿Por qué? En algún momento de nuestras vidas nos preguntaremos por qué. O probablemente hemos gritado, hemos gemido, hemos llorado con un por qué. Muchas veces decimos y expresamos, mira, no es por qué, sino para qué. Pero yo quiero decirte hoy que el Señor valida tus por qué. Porque en el momento en que estamos viviendo la experiencia no podemos asimilar ni siquiera para qué.
Por lo tanto, el Señor quiere validar en esta tarde tus por qué. Entonces, ¿qué preguntas nos hemos podido hacer en la vida? ¿Por qué una enfermedad puede devastar poblaciones enteras? ¿Por qué naufraga un ferry con hombres, mujeres, niños a bordo, perdidos, quedando en las profundidades de las aguas? ¿Por qué desaparece un avión dejando atrás familiares angustiados sin siquiera una pizca de consuelo al saber lo que pasó con sus seres queridos? ¿Por qué ocurren los terremotos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué las sutiles mutaciones de células buenas posteriormente conducen a un cáncer? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay duelo? ¿Por qué las separaciones? ¿Por qué las pérdidas? ¿Por qué mis oraciones no reciben respuestas? Siempre que oramos o lloramos o gritamos, gemimos por un por qué, estamos intencionalmente o no colocándonos junto a Jesús en la cruz, en una especie de comunión con aquel que le hizo la misma pregunta a Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Él quiere validar tus por qué de la vida en su propio por qué a nuestro Dios y Padre Celestial. Podríamos sentirnos totalmente abandonados, tan completamente rechazados, tan profundamente perdidos, que todo lo que podemos hacer es gritar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sin embargo, en el grito de Jesús, desde las profundidades del sufrimiento y la violencia en la cruz, el dolor más profundo jamás conocido, Él llevó todos nuestros por qué de la vida en Él. No estamos solos, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras de esta jornada ministerial. No estamos solos. Él nos entiende. Él ha estado allí y nos asegura que tiene un plan para enjugar toda lágrima, para hacer que todo obre en bien a aquellos que le aman. Si Dios no nos negó a su propio Hijo, no nos retendrá todo lo que necesitamos. El sufrimiento pudiera ser insoportable a menos que sepas que Dios está contigo, que su presencia es real y que Él es fiel y verdadero. Si pensamos en medio de nuestro dolor y sufrimiento que estamos abandonados, podríamos caer en tres posibles trampas. Número 1, aislarnos y desconectarnos del cuerpo de Cristo. Y en ese sentido el sufrimiento puede hacer que te sientas aislado de las experiencias cotidianas de los demás, dejándote separado de tus amigos, familiares, de quienes tal vez sientas que no te pueden entender por lo que estás pasando. La segunda trampa pudiera ser la autoconmiseración, o sea, pensar que solo a ti te está ocurriendo. Y ese sufrimiento te dificulta dejar de enfocarte en ti mismo. Cuando la palabra dice, no te sorprendas del fuego de la prueba que te haya sobrevenido, porque la misma se repite en todos los hermanos alrededor del mundo. Nuestro dolor absorbe cada gramo de nuestro espacio mental y no deja espacio para sentir compasión y empatía por los que también están pasando por situaciones similares. Y la tercera trampa pudiera ser la culpa. Tuve poca fe. ¿Qué oraciones debí haber hecho? ¿Qué más pude haber hecho o qué no hice y que debí haber hecho? No caigas en ninguna de esas tres trampas.
Dios conoce el dolor, Dios conoce el sufrimiento a través de su Hijo Jesucristo. En el momento del bautismo de Jesús, allí estaba el Espíritu Santo diciendo, dando claridad a la voz del Padre Celestial y confirmando las palabras: este es mi Hijo amado y yo estoy complacido con él. Vemos posteriormente cómo el Espíritu Santo le ayudó en su vida ministerial y cómo enfrentar las situaciones difíciles en la trayectoria de su vida. Vemos al Espíritu Santo allí presente en forma amorosa de su Padre Celestial en el huerto de Getsemaní, abrazándolo y ayudándolo a aceptar la voluntad del Padre. Pero también vemos al Espíritu Santo levantándole de la muerte, y no solo levantándole de la muerte misma, sino sentándolo a la diestra del Padre, como está registrado en la palabra, sino que también vemos al Espíritu Santo descender para estar con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Espíritu es el Espíritu vivificante, el mismo que guió a Jesús a través de su vida ministerial, obrando sanidades, poder, es el mismo que está aquí, y su amor fluye todavía por canales profundos y ocultos, incluso en ese momento de sufrimiento y de separación que tú hayas vivido. Ahí está su Santo Espíritu consolándote, fortaleciéndote, afirmándote en el amor del Padre. Así que te dejo 3 consejos y con esto culmino. Número 1, podemos elegir caminando guiados por el Espíritu, mirando a la cruz, viendo a Jesús. Podemos decir, no solo es mi Dios, sino también fue como uno de nosotros. ¿De qué otra manera podría haber sido nuestro Salvador si no hubiera conocido el sufrimiento? ¿Cómo podríamos relacionarnos con Él? ¿Y cómo podríamos entendernos si Él no hubiera sido herido? Podemos saber que no hay ninguna situación o problema por el que podamos pasar que Jesús no esté con nosotros y nos pueda entender. El consejo número 2, podemos adoptar una visión más amplia del Espíritu Santo. Desde el dolor más profundo que podamos enfrentar, podemos tener la seguridad y la convicción de que Dios reina. Las misericordias nunca se acaban, su fidelidad es para siempre. Hay esperanza, hay un Dios que incluso en los peores momentos de mi vida me consuela, me abraza y me sostiene. Y el consejo número 3, el velo del templo se rasgó en 2, por lo que ya no hay división entre lo común y lo santo, y toda la tierra ha sido llena de la gloria de Dios. Cristo ya no está clavado en la cruz, está sentado a la diestra del Padre en poder y gloria, con todo al estrado de sus pies. Lo único que está clavado en la cruz son nuestros pecados. Así que el enemigo finalmente ha sido derrotado. Podemos resistir las pruebas de fuego porque Él ha vencido, y escondidos en Él, refugiados en Él, nosotros contamos con la garantía de su fidelidad. Ciertamente es extraño cuando el sufrimiento y el abandono se transforman en el poder de la presencia del amor de Dios. El dolor que te duele, y valga la redundancia, Dios puede convertirlo en la fe que te sostiene. El dolor que destrozó tu corazón, Dios lo convierte en una fe inquebrantable. La pérdida que nunca esperaste, Dios la moldea en una fuerza que no puedes explicar. Él ama a los desconectados, a los descartados, a los marginados.
Aquellos que son categórica o específicamente despreciados, los abraza con su amor. Ningún problema presente o futuro puede cambiar el amor incondicional de Dios con nosotros. Así que podemos saber que nuestro futuro es seguro y que Jesús nos sostiene firmemente, y una vez que nos agarra, nunca nos suelta. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús hace que nuestros lugares bajos sean precisamente los escalones para subir más alto con Él. Si llevamos nuestras espinas del dolor al trono de la gracia, porque allí se sienta nuestro glorioso Mesías, el abandonado, entre comillas, de Dios, que no conoció a nadie más alto que Él, pero por nosotros llegó al punto más bajo para ti, para mí, para nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, nuestro dolor no necesita ser reprimido. Nuestros por qué no necesitan ser reprimidos, porque no lloramos solo. Hay esperanza más allá de la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Jesús la ha derrotado y un día la quitará por completo, y ese día enjugará toda lágrima y enterrará nuestro dolor para siempre. Esa es su promesa. Dios está contigo a través del divorcio, está contigo a través del fracaso, está contigo a través del duelo, la decepción, el miedo, la culpa, la vergüenza. Él está contigo a través de la desesperación más profunda y la traición más dolorosa. Permíteme animarte con las promesas de la palabra. Si Dios te permite atravesar los valles de sombra y de muerte, y estás en un momento de gran prueba en el que te sientes separado, abandonado de Él, puedes estar absolutamente seguro de que incluso esa separación no puede finalmente frustrar el plan y el propósito de Dios con tu vida, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. El abandono de Cristo es una promesa de la fiel y eterna presencia de Dios con nosotros. Oro al Señor y cierro este pensamiento. Señor, sabemos que has sufrido por nosotros y has sufrido como nosotros y sufres con nosotros, y sabemos que tu tiempo de abandono realmente fue nuestra promesa de tu presencia. Y mientras te agradecemos, oramos por una mayor conciencia de ti en nosotros y con nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa tarde.